Ahora arrancamos. Buenas para los que no saludé todavía. Saludé a los primeros que estaban, a los demás no. Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, hoy terminamos con el siglo XIX. Basta, ya me pudrí. No es que me pudrí, sino que no da para más. Aunque reconozco que el otro día tratamos de ver el tema de Medio Oriente, el tema del conflicto palestino-israelí, ese tipo de cosas. Acabo de reenviar, ayer creo que hice todo eso, reenviarle los materiales de la bibliografía. Para que quede claro, o sea, Procacci es un libro troncal para mí, los del siglo XXI son cuando hablo de los del siglo XXI me refiero a la colección Historia Universal del siglo XXI, que son estos. Casualmente este es el que no pude mandarles porque no lo tengo en PDF y me cuesta buscarlo, me cuesta encontrarlo, pero lo voy a ir haciendo, así que no se hagan problema por eso. Les agregué, creo que no lo había mandado antes, uno de Pedro Brigger sobre el conflicto de Medio Oriente, no me acuerdo bien cómo se llama, ahora me fijo. Y las 100 preguntas, muy bueno, sí, yo lo leí. Sí. Efectivamente, sí, ese. Bien. Sí, tiene una ventaja ese libro, que es un libro que responde a determinado tipo de cuestiones y en general a mí lo que me cae bien de Brigger es que tiene, o sea, una postura piola, por lo menos de bastante ecuanimidad en lo que se puede ser ecuánime. Hay cuestiones en las cuales uno no puede ser ecuánime. El Estado de Israel es un estado de ocupación sin lugar a dudas, o sea, y es un estado que se ha convertido tiende al apartheid y a cosas de esas características, pero me parece que en algunas cuestiones no tiene posturas destructivas ya en lo inmediato, ni a priori. Igual yo les voy a ir diciendo qué es lo que más necesitan o qué no. Yo lo que les sugiero es, para mí, como un consejo general, Procacci es troncal. Primera cuestión, Procacci, que es el que habla de que es una historia general del siglo XX, no me acuerdo, lo tengo acá en papel, pero a ver si lo tenía en papel por acá, pero bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Procacci, que es historia general del siglo XX, ese tipo de cuestiones, no me acuerdo ahora el nombre y no encuentro el libro en papel, pero bueno, no importa, lo encontraré. La dificultad que pueden llegar a tener en algunos casos y algunos alumnos es que para acceder a algunos textos necesiten autorización del Google Drive. Cuando necesitan autorización del Google Drive me la piden, yo se las voy a ir dando porque generalmente los trato de tener habilitados, pero como son sistemas complicados estamos viendo cómo lo resolvemos. El otro día les comenté que alguien había preguntado algo sobre las cuestiones vinculadas al Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que habíamos, no sé quién fue que hizo un par de comentarios sobre el Antiguo Testamento? Rodrigo Ponte, si estuviésemos en Pueyrredón 1250 lo mando a sacar la gorra rápidamente. Pero como estamos acá, fuman, hagan lo que quieran, yo no me meto en la vida personal de absolutamente nadie, pero me causa gracia porque tengo una reacción rápida con respecto a la gorra dentro del aula, ¿no? O sea, no. Pero bueno, y más en los institutos. Con los pibes de secundaria me la fumo un poco, pero en los institutos me pone así, me violenta. Pero bueno, no importa. ¿Quién fue? ¿Alguien se hace cargo de esa pregunta? No, nadie se hace cargo, se ve. Que preguntó alguna cuestión vinculada a las verdades históricas del Antiguo Testamento. Nadie se hace cargo. Bueno, que yo le dije iba a tratar de conseguir alguna ¿Me escuchan? Sí. No, porque tenía apagado el micrófono.
Yo tengo dos preguntas. Una, entonces, a ver si entendí bien, ya hay que ir viendo el texto de Procacci y el otro, el de Brieger, ¿no? No entendió mal. Yo lo único que dije es que el texto de Procacci es como un texto troncal general. No dije, si ustedes me preguntan qué tienen que leer completo, en general les recomendaría Procacci y les diría como posibilidad, no es para leerlos completos, los de esta colección, que ya dije varias veces, que son la historia universal del siglo XXI. Que yo les mandé creo que un par de tomos sobre... ¿Puede ser que haya sido los dos tomos que mencionó de la colección de Clarín? No, tampoco dije eso. No, nunca dije. Escuche más, présteme un poco más de atención cuando hablo, porque no me escucha. Usted escucha lo que quiere, me parece, Tomás, pero no importa. No, disculpe, no entendí mal. Bueno, no importa. No es grave tampoco, podemos agarrarnos a piña, no hay ningún problema en esta situación. La ventaja de la distancia es esa. Espero que entiendan que es un chiste, porque a ver si... pero volviendo. Entonces, básicamente, estos son los materiales que yo les recomiendo. Procacci, ir leyéndolo tranquilamente, pausadamente, o como ustedes quieran, y los del siglo XXI. De Asia y África yo les presenté varias opciones. Y vayan viéndolo desde el punto de vista más de temas puntuales y específicos. Igual yo se los voy a ir refrescando, recomendando, planteándole, haciéndole aclaraciones y cosas por el estilo. Trato de mandar la bibliografía, por lo menos lo más general, al principio para darles a ustedes también la opción de tener tiempo. Si nos encierran 15 días, tienen una gran oportunidad o sea, yo estoy totalmente a favor del encierro de 15 días. Pero tendrían una gran posibilidad de ir aprovechando esto para ir haciendo lecturas y cosas por esto. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió más o menos, sí o no? Estamos haciendo comentarios boludos sobre funcionamiento de la cátedra. No es algo... No estoy diciendo esto es obligatorio o esto no es obligatorio. Al contrario, estoy dando recomendaciones en función de lo que puedo acordarme y lo que puedo ir organizando para que ustedes... a mí lo que me preocupa es que lleguen al final aprobando la mayor cantidad de alumnos posibles. No por una cuestión sino por una cuestión de que me preocupa a mí así, porque es una actitud personal mía, que yo quisiera que todos puedan transcurrir este periodo de la mejor manera posible. Entonces... Profe, yo alcancé a escuchar el texto de Procacci. ¿Hay otro más? ¿Otro texto como troncal? Varios, hay un montón de textos, Silvia. Yo lo último que escuché fue eso. Sí, yo mirá que es larguísimo igual, No, por eso, estaba buscando el libro porque lo tenía por acá. Lo que pasa que, disculpen, no quiero mostrar el quilombo que tengo, por un problema de decoro. Como de 500 páginas. Sí, más, sí. El libro de Procacci es un texto grandote y pesado y denso. Sí. No lo veo acá, che. Bueno, lo encontraré en algún momento. No, el problema que tengo yo es que una vez cada tanto mi mujer ordena esto y después estoy yo para desordenarlo, que es lo que corresponde y Dios manda a las buenas costumbres. No está acá. No lo encuentro, que bueno, en algún momento lo encontraré, tampoco es tan grave. Igual lo tengo en PDF, pero lo que digo, Silvia, es, Procacci, consejo, vayan leyéndolo. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Los otros generales vayan leyéndolos. Los de Asia y África, cuando llegue el momento, les voy a ir diciendo, lean este libro entero, lean aquel más general, y de tal libro lean las partes que les interesa. Contrariamente a lo que había entendido Tomás, no dije que lean el de Brieger, les mandé el de Brieger, ni siquiera estoy muy de acuerdo con el texto de Brieger porque es poco académico. ¿Por qué mandé el texto de Brieger? Porque me parece que es un texto sencillo, fácil para un tema complejo y arduo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces uno puede entrarle livianamente.
me parece que a veces también hay que dar cosas más o menos livianas para temas que no son tal. ¿Está claro o no? Digo, hay veces que está bien, yo creo que ustedes tienen que tener una formación, si querés, en algunos casos más rigurosa y cosas por el estilo. Cuando digo rigurosa me refiero con fuentes, con trabajo más o menos lo más serio posible, pero tampoco, digo, es una materia imposible si no. Estamos hablando de una materia que es imposible, son 100 años, 3 continentes, es una locura. Entonces, digo, y no son 100 años, son 150 años. Entonces, hay determinado tipo de conflictos bastante complejos. Digo, sigo con estas cuestiones que son generales. En una época hubiese dicho parroquiales, que era como la información, los comentarios, ese tipo de cuestiones. Yo creo que cuando uno estudia historia, no solo estudia hechos, estudia en general procesos. Esos procesos son procesos obviamente históricos, pero hay procesos económicos, procesos sociales, procesos políticos, geopolíticos y cosas por el estilo. Ustedes, y yo es una crítica que yo hago a la formación, y no digo que la culpa es de ustedes, sino que nuestra, de los docentes, del cuerpo docente, tienen una formación pobre en algunas cuestiones, porque además hay muchas materias que se dan a la marchanta, desde mi punto de vista, humilde punto de vista. Si yo le preguntase, ¿tienen alguna materia vinculada a la economía? Y yo no sé qué cuernos se estudia en economía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Pero digo, me parece que no es lo que es necesario para entender la economía argentina ni la economía europea del siglo XIX, ni determinado tipo de procesos de esas cosas. Entonces, cuando llegás a la parte de historia económica tenés que explicar ese tipo de cuestiones. Esperen que me están sacando esto también. Entonces, repito, cuando se estudia antropología, no sé qué cuerno, ustedes tienen una materia que se llama antropología, creo, ¿no? No sé si la sigue dando el amigo Berbeglia, pero digo, no sé si esa materia sirve para entender la etnicidad de los pueblos africanos, por ejemplo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y para explicar después los procesos independentistas deberían saber eso. Entonces, me da la sensación de que es una materia compleja. Por eso les voy sugiriendo textos generales, más o menos accesibles, con tiempo, para que tengan posibilidades de ir enfrentando la bibliografía. Cuando digo enfrentando la bibliografía es usándola, para eso está hecha. ¿Está claro hasta acá o no? La otra pregunta que había hecho, y que todos se hacen los boludos, pero no importa, yo soy un maestro en eso, porque me hago el boludo a la enésima potencia, es, alguien había preguntado la vez pasada algo sobre las cuestiones bíblicas y la veracidad o no veracidad. Estoy tratando de convencer, que yo creo que comenté que dije iba a tratar de convencer a mi hija, que esto, que el otro, y ahora estoy inventando como un canal de YouTube o algunas pastillitas para ir poniendo acá con respecto a algunas cuestiones. Pero estamos peleándonos, digo, y además la ventaja es que uno se puede pelear a la distancia. Vieron que ahora todos son peleas por WhatsApp, por redes sociales y cosas por el estilo, para ver de armar este tipo de cuestiones. Porque me parece un mecanismo piola para ir cargando en el, o sea, ese sería marginal, pero digo, el de Medio Oriente podríamos armar algo más o menos piola, que se quede acá en la, ¿cómo se llama? En el Classroom y que sirva para ese tipo de cosas. Digo, porque después, digo, por ejemplo, yo qué sé, cuando hablamos del mundo árabe, yo estoy convencido que si hablamos del mundo árabe y del mundo musulmán no hay idea de qué es una cosa y qué es la otra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Y se suele mezclar. Por ejemplo, acá tenemos a un iraní dentro de nuestra, en este curso, un infiltrado, diría. Tengo a los agentes del FBI todos informados, y al Mossad, obviamente. No, pero digo, ahí hay un ejemplo clarísimo, se mezcla absolutamente todo, y casualmente Irán no es
ni de la mayoría musulmana, porque corresponde a una minoría bastante minoritaria y perseguida del mundo islámico, y es no árabe, definitivamente es no árabe. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces, tienen otra lengua, otra tradición, otra forma de pensar la religión, otra forma de pensar la sociedad. Digo, yo no sé si alguna vez volviste, Alexis, a Irán, ¿no? No, en realidad salimos de allá cuando yo estaba por cumplir un año, no volví nunca. Después en la época que se me dio por leer un poco sobre el tema. No quiero preguntarte la edad, pero estaba en la época del Shah, era todavía, acabo de ser viejo. Acabo de ser viejo sutilmente. En la época del Shah, en el 73, vinimos para Argentina. Bueno, pero ahí tienen. Actualmente Irán es considerado como el país más, no sé qué. Pero digo, extrañamente Irán es una democracia muy desarrollada como proceso democrático. Nos puede gustar o no el resultado, pero es un país donde las elecciones son rigurosas, se cumplen, hay debates, hay diferencias, hay quilombo, hay conflictos, se pelean. Aún con los imanes controlando absolutamente todo. No siempre ganan los que quieren, los sumos sacerdotes, imanes o llámenlo, o ayatolas, llámenlo como quieran. No ganan siempre ellos, casualmente, o no ganan los hombres de ellos, quiero decir. Y además, Irán es uno de los países donde las mujeres tienen, en algunas cuestiones, más derechos que en la mayor parte del mundo árabe, y además votan todos, hombres, mujeres. En Irán se vota desde los 16 años, hace décadas. Vieron que eso es una conquista de nuestro país en los últimos 5, 6, 7 años. Entonces digo, tenemos miradas muy parciales, muy History Channel. Yo siempre cuento el mismo caso. Yo en algún momento intenté buscar un videíto sobre ¿cómo se llama el grupo este? Bueno, ahora no me voy a acordar, pero el partido Ba'ath. El partido Ba'ath es un partido nacionalista árabe que era el partido de Irak y de Siria en los 60. Y, ¿cómo se llama? Este buen hombre, el de Irak, el que lo mataron, el presidente de Irak, Saddam Hussein y Assad y Saddam, el de, ¿cómo se llama? El de Siria también, eran de este partido. Un día busqué un video y aparece, o busqué Wikipedia, una cosa, ¿viste? Esas búsquedas que vos haces aleatorias en el Google. Las primeras cientos de páginas mezclaban al partido Ba'ath con el nazismo. O sea, es el discurso de la CIA, digo, para que quede claro, no tiene absolutamente nada que ver el partido Saddam Hussein con el nazismo, digo, pero absolutamente nada que ver, es una violación histórica de cualquier tipo de teoría, concepto y cosas por el estilo, pero como los norteamericanos digo, para que quede claro, esto es como cuando uno busca bibliografía norteamericana, Perón es nazi, punto. ¿Qué es Perón? Nazi. ¿Por qué? Porque en los 40 hubo una fuerte tendencia de... Ahora tienen clase con Madariaga y Madariaga dice lo mismo, no digan que yo dije lo contrario nunca, yo no me peleo con Juan. No creo que Madariaga diga eso, pero digo, no sé si ustedes vieron que hay toda una bibliografía norteamericana que asocia el peronismo con el nazismo y tenés que bancártelo y fumártelos y cosas por el estilo. A mí me pasó hace varios años, 15 más o menos, de laburar en la Facultad de Filosofía y Letras dando unos seminarios sobre cine para extranjeros. Eran cine e historia argentina para extranjeros. Era un curro de la facultad. Yo ganaba bastante bien en la facultad, me pidieron date este curso, estaba todo pago, reconozco, no me quejo ni nada por el estilo. Pero digo, y tenía, no sé, eran alumnos de intercambio, que esto y lo otro, que la universidad cobraba. Entonces para ellos era facturación y para mí era antecedentes y justificaba parte de mi laburo, que estaba muy bien justificarlo. Digo, me la pasé discutiendo las primeras 4 o 5 clases con todos estos yanquis, porque me decían, no, porque Perón es nazi, lo dice fulanito. Y yo, ¿quién es fulanito?
hasta que me acuerdo que la tercera o cuarta clase, ya sacado le di a uno, me enojé, porque además había toda una dificultad de idioma, porque ellos hablaban mal castellano, yo hablaba mal inglés, entonces, y además yo me negaba a hablar en inglés ni nada por el estilo, por una cuestión de, guacho, venís a estudiar a mi país, hablá en castellano, ¿qué te crees? Si a mí me obligás a tener que hablar en inglés en Estados Unidos, vos acá venís, estudiá y hablá en castellano, no porque pagaste voy a darte clase como vos quieras. Pero digo, me acuerdo que en un momento ya me pudrí y digo, me llamo Jakubowicz, mi familia viene de Polonia y digo, basta de romperme las cosas, digo, de Perón, y entonces digo, este tipo de cuestiones también son comunes en vuestra formación y en los materiales a los cuales podemos acceder. Terminando con esto, arrancamos con lo que yo quería dar de clase propiamente dicha en el día de hoy. China y Japón, ¿ya los vimos o nos faltaban esos dos temas para...? Habíamos empezado a mirar de Japón cuando usted había explicado cómo había pasado durante la restauración Meiji del feudalismo de los daimyos. Básicamente, arranco de ahí, o sea, básicamente Japón era un shogunato. ¿Qué es un shogunato? Es un lugar, a ver, para que ustedes lo puedan asociar con algo que espero que lo tengan más o menos claro, es un gobierno de tipo feudal. ¿Qué quiere decir un gobierno de tipo feudal? Donde hay diversos poderes locales, acá eran, en Europa Occidental eran los condes, los duques, la nobleza, en Japón estaban dados alrededor de los shogun, tenían un rol parecido pero más militar que otra cosa, y a partir de esas estructuras, el Japón era como una confederación de shogunes donde se ejercían determinado tipo de alianzas y había algunos shogunatos que tenían como hegemonía durante larguísimos periodos. Vendría a ser como dinastías en el mundo de las monarquías europeas. Profesor, ¿quiere decir algo? Sí. No, disculpe que le quiero hacer una pregunta tonta, no quiero sacarlo de la clase, pero tengo una duda hace unos días con esto. Tengo entendido que en realidad los señores feudales se llamaban daimyos y que daimyos, sí. Y que había un solo shogun y no siempre había shogun, que era un señor feudal que se imponía sobre los demás y quedaba como una especie de control militar por debajo del emperador. No sé si es correcta esa información o lo estoy fantaseando. Sí, el tema está en que eran como corrientes. Yo lo que quiero que se entienda que el shogunato es muy parecido al feudalismo, ¿se entiende? Lo que usted dice daimyos, yo en general lo pronunciaba daimos, que es como, serían como los señores que nosotros tenemos acá. ¿Cuál es la cuestión? Es básicamente señorial. Usted utiliza una palabra que espero que la entiendan todos los demás, porque es bastante técnica. ¿Saben lo que era un señorío? Un señorío era como un espacio territorial donde el señor, que vendría a ser el señor feudal, que, insisto, es el conde, el duque o el que sea, un noble, ya pertenecía por esa misma característica a una esfera diferente a los normales y a los comunes. Era el que cobraba los impuestos, era el que respondía a el poder central. ¿Se entiende hasta acá o no? En todo este periodo, el tema del emperador es un tema limitado a estos señoríos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Cuando se produce la reforma Meiji, que es en 1862 aproximadamente, se acaba con esta cuestión de los señoríos, llámelo ya daimos o daimyos, como dice acá el joven Alexis, o llámelo como pretendan llamarlos, y esos señoríos se subordinan total y absolutamente a la figura del emperador. El emperador, que ya tenía esa característica, en ese proceso de centralización adquiere un rol cuasi de faraón. Cuando yo digo cuasi de faraón, es el emperador era un semidios. El emperador no era tocado, mirado ni nada por la población y la sociedad. ¿Se entiende esto hasta acá? Inclusive cuando termina MacArthur la conquista de Japón, lo primero que hace es obligar al emperador a dar la cara y rendirse él públicamente, cosa que era una de las condiciones que el alto mando japonés pretendía impedir, porque para ellos era como
la ruptura de esa imagen de semidios que tenía hasta ese momento el emperador. ¿Se entiende hasta acá más o menos, sí o no? Ese fenómeno de ruptura de estos señoríos y de centralización alrededor del imperio tiene determinado tipo de características nuevas. ¿Cuáles son? Aparecen 2 o 3 sectores importantes en la nueva vida japonesa. El primero es el ejército. El ejército juega un rol muy importante en este proceso de modernización. Y juega un rol importante de doble acceso o de doble salida, llámenlo como quieran. Es muy importante el rol del ejército en la modernización tecnológica, de trato y cosas por el estilo. Deja de haber una subordinación de casta, clase, para ver una gran profesionalización en el ejército japonés. El ejército japonés adquiere un rol importantísimo porque a partir de fines del siglo XIX Japón se convierte rápidamente en una potencia imperial. Luego de la unidad del territorio, que son las islas y sus adyacencias, Japón rápidamente empieza a tener intervención en el territorio continental asiático, en Manchuria, ya lo dijimos la otra vez, en Corea, en el sudeste asiático. Empieza a ser un agente importante de expansión en el sudeste asiático y en la costa este de Asia. Entonces, en ese rol el ejército es muy importante. En que también es muy importante en el sostenimiento de la figura imperial como figura central. ¿Cómo se desarrolla el modelo de ejército japonés? A partir de un fuerte desarrollo y modernización de las Fuerzas Armadas, fundamentalmente el ejército y la marina en ese momento. Japón va a tener una marina muy importante. Saben ustedes que Japón es un territorio insular, y ese va a ser una de las principales herramientas del desarrollo y la modernización en Japón. La otra herramienta importante es que al desaparecer estos daimos, como le dijo el compañero Alexis, o estos señoríos, muchos de estos se reconvierten en un fenómeno nuevo que se llaman, que son, ¿nunca vieron? ¿No les resulta extraño? ¿Vieron que en Japón hay como 5 o 6 empresas que hacen absolutamente todo? O sea, uno agarra Honda y Honda hace todo. Creo que Honda es japonesa, ahí se me mezclan con las coreanas, pero Honda, sí. Mitsubishi, hay 5 o 6 empresas que tienen todo. Yamaha hace hasta pianos, motos, autos, todo, absolutamente todo. Bueno, esos en Japón son unos grupos que creo que se llaman Saibatsu, que eran como emporios, como digo, tienen un modelo de desarrollo capitalista a partir de grandes grupos económicos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y esos grupos económicos tienen una expresión horizontal y vertical. ¿Qué quiere decir horizontal y vertical? Vertical es cuando hay un encadenamiento desde la extracción del producto hasta el último punto del producto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Pónganle. Buscan los minerales, los funden, los laminan, hacen el camión, el auto, lo que sea. O sea, eso sería una integración vertical. ¿Se entendió más o menos o no? Y horizontal es cuando se diversifican en diferentes cuestiones de la producción. Obviamente, la mayor parte de estos son fundiciones, en un primer momento metalúrgicas y cosas por el estilo, pero después van adquiriendo cuestiones químicas, desarrollo en químicos, desarrollo en llegado el siglo XX en electrónica, tienen bancos, o sea, eso sería horizontal. Estos grandes grupos son grandes corporaciones que surgen siendo familias, como antes eran los daimos o como lo quieran pronunciar, y tienen una característica muy importante que me parece a mí que es relevante. ¿Cuál es? Hay una cuestión casi, lo que voy a decir es una animalada, pero para que se entienda.
Vos entrás a trabajar en Mitsubishi y morís trabajando en Mitsubishi. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Hay como un compromiso del sujeto con ese grupo y del grupo con el sujeto. ¿Quedó más o menos claro o no? Sos como parte de la familia. Sí, bueno, son cosas que también se dicen por ahí de otras empresas muy grandes como Google y cosas por el estilo. Hay diferencias, por supuesto, pero que parece que la persona desarrolla toda su vida laboral ahí adentro con la camiseta puesta. Sí, es complicado pensar en Google, primero porque, Google es dueña, aparte, tiene, no sé, esas integraciones con Facebook, con o sea, son esos grupos que tienen, y además es de una especificidad y tiene una breve historia. Tendríamos que ver esto dentro de 50 años, pero, por ejemplo, todas las empresas actuales tienen filiales a nivel mundial, compran patentes, compran investigaciones de otros grupos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Esa tradición a fines del siglo XIX eran como grandes emporios o grandes corporaciones de integración vertical y horizontal. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de cuestiones? Cuando te va bien en un rubro, te puede ir mal en los otros y los diferentes rubros equilibran esa cuestión. Y al tener esa integración también vertical, que es fundición, desarrollo, les permite una planificación más global y de más largo alcance en el tiempo. Otra cuestión muy interesante que a mí me parece que surge de estas reformas Meiji es una cuestión. Ellos van a copiar rápidamente el modelo educativo norteamericano. Copian los modelos educativos y escolares. Cuando digo educativos me refiero a escuela secundaria, todo. Copian esos modelos muy fuertemente. Pero en Japón va a haber una cuestión también de doble entrada, ¿no? Tienen una fuerte modernización en algunos aspectos, conviviendo con un fuerte conservadurismo en otros. A ver si se entiende. Los tipos desarrollan un sistema escolar, modelo norteamericano de competencia, de cómo se estudia, cómo son los regímenes de calificaciones, de formación, las carreras universitarias y cosas por el estilo, pero por otro lado conservan un alfabeto tradicional, formas de vestimenta tradicional en una parte muy importante de la sociedad, conservan sus costumbres alimentarias, que pareciese una tontería, pero es un elemento muy importante de la cultura. Entonces es muy extraño esa combinación entre una fuerte modernización y una fuerte y un fuerte conservadurismo, sobre todo en cuestiones de la vida civil y religiosa y ese tipo de cosas. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Se entiende más o menos la paradoja, sí o no? Entonces, por ejemplo, tienen un fuerte sistema de partidos políticos tradicionales, con partidos liberales y cosas por el estilo, pero también tienen la imagen del emperador. Y el emperador ese mirado desde un lugar de mirada de inaccesibilidad. Tienen, por ejemplo, sistemas educativos altamente modernizados y actualizados, o sea, las matemáticas, la ciencia, la química, la física, o sea, ellos adaptan todos esos modelos, pero mantienen un sistema de escritura y modelos literarios altamente conservadores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La nueva literatura japonesa es de los últimos 25 o 30 años, 50, 60 si quieren, a partir de estos modelos importantes de los dibujitos, todas esas cuestiones, esa estética tan propia de estas zonas. Pero
Si no, tienen toda una literatura y una cuestión muy, muy conservadora en ese sentido. En esto, ¿saben a quién se parecen mucho? ¿A qué país de la región se parecen mucho? Chile. ¿De qué región? Chile. De acá, pensé que me decía de acá. Chile, ¿qué tiene? No, Chile no es eso. ¿En qué lo ve parecido a Chile? ¿Es Leandro? La palabra... ¿A los coreanos? No, los coreanos son un apéndice de China, de Japón. India. A la India. A mí, digo, es una pregunta totalmente subjetiva. A mí me parece mucho la India, muchísimo la India. Esta cuestión de conservar reglas sociales y de convivencia cultural muy propias, o sea, uno sigue viendo hoy, digo, para que quede claro, la India hoy es una de las grandes potencias económicas del planeta, grupos económicos importantísimos. Digo, vieron que ahora hay un quilombo ahora con las vacunas. La India es la gran productora mundial de vacunas de todo tipo. Ahora tiene una explosión con el tema COVID, pero digo, aparte me causa mucha gracia, voy a decirlo, porque si no, suena como el culo. Digo, decimos, che, la India tiene 300, 400 mil muertos. Sí, tiene 1.500 millones de habitantes, Gil. Nosotros tenemos más muertos. Brasil tiene más muertos que eso. Digo, o sea, no podés, o sea, cuando uno compara muertos y producto de efecto de una enfermedad, tiene que, en función de la población que uno tiene. Pero vuelvo, la India es un país en el cual convive una fuerte modernización económica, productiva y cosas por el estilo se visten como hace 150 años. Y uno ve a los primeros ministros vestidos con ropa tradicional india, que las ceremonias religiosas siguen teniendo... Con las batas de mi abuela se visten los primeros ministros. No se puede, no se puede. ¿Vos tenés idea de esas telas lo que valen, Leandro? Digo, son uno de los grandes productores mundiales de seda, digo, chicos, el mundo no puede ser History Channel, en serio, déjense de joder con ese tipo de cosas. Volviendo, en esas cuestiones de combinación de una fuerte modernización con un fuerte conservadurismo. A ver, Leandro, yo no digo, vos ves conservador y nombrás Chile por Pinochet y cosas por el estilo, pero la sociedad chilena es una sociedad muy parecida a la nuestra. No, aparte entendí mal, pensé que se refería acá a América, no acá a la región donde estábamos hablando, por eso. Estamos hablando de países que tienen 200 años con países que tienen 5.000 de historia. No, obvio. Hablando de países que son todos cristianos impuestos, con países que tienen religiones que vos decís, vaya a entender de qué se trata el sintoísmo, el hinduismo y ese tipo de cosas. Y donde esas cuestiones religiosas tienen una incidencia muy fuerte en la sociedad civil y en la sociedad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? La India tiene, por ejemplo, China no, pero Japón, digo, esa cuestión de que el honor, el suicidio, digo, acá no se suicida nadie, bro, déjense joder. ¿Qué es eso acá? A lo sumo pedís asilo político en Uruguay y llamás a una marcha. Hoy leí la más grande de lo que leí en los últimos tiempos, que el que era ministro de Macri, Dietrich, convoca a una marcha desde Punta del Este. Digo, somos maravillosos. Digo, me quiero matar. Digo, lo peor es que hay gente que los vota. Igual, peor era Macri, que desde Suiza también digitaba marcha. ¿Quién? Macri, que cuando estaba en Suiza digitaba marcha. Pero Macri, con todo, a pesar de que se hace el boludo y todos lo tratamos como boludo, es el jefe de la banda. Pero Dietrich es un boludo importante. Digo, para que Pichetto le diga, pará, callate la boca. Imagínate, Pichetto como diciendo, me da vergüenza ajena, muchachos, cállense la boca. Pero volviendo, digo, son otros fenómenos culturales. Sí. Acá nadie se suicidará, pero mucha gente dio la vida por ideales, dio la vida por Perón incluso. Sí, pero es otra cosa,
no tiene nada que ver, Maximiliano. Yo lo que digo es ese tipo de cuestiones de no volver de determinado tipo de situaciones y cosas por el estilo. No estoy, digo, es un comentario nada más. ¿Entiende lo que estoy diciendo? En Japón, por una sospecha de corrupción, van y se suicidan. Para ellos estar sospechado de corrupción ya es algo... hasta hace unos años. Pueden... No sé si ahora. Digo, acá también, ojo, que en Latinoamérica tenemos un caso reciente, Alan García, que fue presidente de Perú. Ustedes no habían nacido cuando yo era niño. Y Trosco. No me olvido que en el 84-85 hubo una marcha contra el FMI, porque en una época los radicales y el peronismo marchaban contra el FMI en conjunto. Y me acuerdo que la Juventud Peronista pedía en sus cantos un presidente como Alan García. Alan García llegó a la presidencia de Perú por un partido medio extraño, que hoy ya desapareció en Perú, que vendría a ser como un semi-peronismo, una mezcla de peronismo con irigoyenismo de Perú, pero que nunca había llegado al poder, o sea, que existía desde 1920, pero nunca llegó al poder, y llega al poder en los 80, y la Juventud Peronista pedía un presidente como Alan García. Había un cantito, que ahora no me lo voy a acordar, pero calculo que en algún momento me lo recordaré. Y hace poco, no sé si se acuerdan, pero hace 1 o 2 años, lo fueron a buscar acusado de negociaciones turbias con Odebrecht, en el contexto vieron, de la persecución a todos los presidentes por ese tipo de cuestiones. En Perú, todos, no sé si siguen la política peruana, pero en Perú hace como 8 o 10 años que no hay un presidente que no termine preso. O sea, todos terminan presos, una cosa maravillosa, o sea, no se puede entender. Desde Fujimori para acá todos fueron presos, y el que no está preso está exiliado. Bueno, y cuando lo fueron a buscar a Alan García, se mató a Alan García en una cuestión, pero hace un par de años, así que no es tan así. Volviendo. Bueno, se entendió más o menos Japón. ¿Qué es lo importante de Japón? Que a partir del principio del siglo XX, Japón se convierte en una potencia regional muy fuerte. Ustedes me van a decir, ¿y eso cuál es? Que rápidamente se moderniza hacia la década del 60 y del 70, y ya a principios del siglo XX empieza a disputar y empieza a, ¿cómo se dice?, a intervenir y a influir regionalmente de una manera muy importante, con ocupación de... Voy a tomar listas, jóvenes, ¿cómo era esto? Esperen un minutito que tenemos que hacerlo. No. Bueno, acabo de hacer una macana importante. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Sí. Sí, se escucha. Acabo de mandarme un moco general muy bueno. No, esto no era. Sigo tocando. Espérenme un minuto, porque me estupidicé de repente. Acá, discúlpenme, esperen que me acabo de mandar pasar lista con Meet, Excel, ya estoy. Muy bien, qué grande el profesor. Ahora no sé cómo volver al pasado, pero ustedes me escuchan, quiero pensar, ¿no? Sí, profe, te escucho. Me fui al carajo, ¿no? Perdí la pantalla, todo, pero bueno, no importa. Veo solamente a Natalia, no veo a nadie más. Montenegro, que dejó una foto así. Sí. No, profe, porque estoy en... ¿Por qué todas las chicas se sacan fotos de esa manera, no? Estoy sentada. ¿Qué? Estoy sentada en la foto. No sé si me ven ustedes, porque yo no los veo, pero me causa mucha gracia, no importa. No es usted tampoco, no es algo grave, no. Profe, yo ahora voy a entrar y salir porque acá estoy desde el celular y voy a entrar desde la computadora. Bueno, no sé si para tomar lista, espero un segundo. Ya tomé lista. Bueno, listo. Ahora vuelvo a entrar entonces. Tomé lista, así que no... estoy viendo cómo volver al pasado, cosa que no sé. Pero bueno, me fui a la miércoles.
Bueno, ustedes me escuchan, ¿sí o no? Si no me escuchan, cuando Sí, dejen, los demás no los veo. A ver si acá, no sé dónde recuperar el pasado. Sí, se escucha. Acá lo acabo de encontrar. No sé cómo volver al pasado. Bueno, no puedo, chicos, estoy... Qué cosa rara, qué estupidez lo mío. Ah, volví, no sé qué toqué, eso es lo más grave de todo. Bueno, hemos... ¿Me escuchó recién? No. Ah, se ve que no funciona al mismo tiempo la cámara y el micrófono. ¿Qué dijo? ¿Alguna grosería, Tomás? No, nada que ver, no, yo solo decía porque estaba preguntando si nos escuchaba, que lo escuchábamos. Nada más. Bueno, perfecto, sigo, ya está. Ya he vuelto a ver algunas caripelas, así que ya me siento más tranquilo. Bueno, después de Japón tenemos el caso de China. China es un imperio muy importante de la región que se conserva de una manera anquilosada, bastante complicada. En el siglo, a lo largo de muchos siglos, China va a ir perdiendo determinado tipo de potestades sobre alguna de sus regiones. ¿Qué quiero decir con esto? Es que es un imperio que no controla su territorialidad. Estaba muy centrado en su capital y en algunas cuestiones donde el imperio... Y tenía también como un funcionamiento bastante parecido a estas cuestiones feudales con jefes regionales y jefes de... Entonces, el emperador vivía en un lugar que se llamaba la Ciudad Prohibida, donde no había acceso a la mayor parte de la población, y tenía una estructura bastante parecida a este mundo feudal, sí, mucho más que al Imperio Otomano, que tenía otra característica, porque estaba cerca de Europa. Bueno, la cuestión es que hacia fines del siglo el imperio va a caer, aparece un fenómeno republicano bastante débil y bastante endeble, que no se puede constituir como tal. Y lo importante de todo este fenómeno, de este proceso, es que empieza a sufrir el embate de diferentes actores que empiezan a ocupar sus territorios. Cuando decimos ocupar sus territorios, Rusia por el norte le quita algunas territorialidades, empiezan a ocupar Manchuria, Japón empieza a ocupar también algunos territorios. Piensen ustedes que Corea era parte de ese imperio más general, partes de Indochina que también empiezan a ser dominadas por otro tipo de regiones. En las costas del mar de China aparecen Hong Kong, propiedades portuguesas, propiedades holandesas y cosas por el estilo. Profe, disculpe, ¿Japón qué territorio se empieza a hacer de China? No escuché esa parte. La parte que Japón se va apropiando es la parte de Corea, y después se empieza a disputar Manchuria Manchuria en general se lo disputaban todos por el tema del petróleo, porque Manchuria tiene petróleo. Entonces, primero lo ocupan los rusos una parte, y otra parte importante la va a ocupar Japón. Pero Japón además con una... o sea, Japón no puede enfrentar la aventura de invadir China completamente. Cuando digo China me refiero a China continental completamente, cosa que va a ser recién en 1936, 37, 38. O sea, hay muchos que dicen que la Segunda Guerra Mundial empieza 1 o 2 años antes del 39, cuando Japón invade abiertamente China, desplazando a los que estaban inclusive a las potencias imperiales europeas que ya tenían sus territorios. La cuestión fundamental para entender esto es que hay intentos desde fines del siglo XIX, aparece un fenómeno de república con un personaje que se llama Sun Yat-sen, termina la tradición china manchú, que sería este fenómeno chino hasta fin del siglo XIX. Hay algunos intentos. Hay 2 o 3 cosas que nosotros no vamos a ver
no tenemos tiempo, yo no tengo los saberes necesarios, pero se los digo como una idea al que le interese. Digo, alguna vez habría que pensar 2 o 3 cosas. El rol de algunas potencias que nosotros no le damos bola. Por ejemplo, Holanda. Nosotros no tenemos una mirada sobre el rol de Holanda en esta cuestión del imperialismo y esta cuestión del colonialismo. Holanda tiene colonias en lo que nosotros llamamos hoy Indonesia, que sería las islas al sur entre China, India y toda esa región, donde están, yo qué sé, Java, Borneo, Singapur y todo eso, desde el año 1602. Y tiene algunos enclaves en algunos puertos chinos también desde esa época, y en la India también en algún momento, en Ceilán y cosas así. Digo, y no le damos bola. Y otra cosa a la cual no le damos bola es a la penetración de los misioneros cristianos en todas estas regiones. Y en África también, ¿no? O sea, que son 2 fenómenos que fueron muy importantes, digo, para que quede claro. En China hay un momento que no me acuerdo, a fines del siglo XIX, donde hay un intento de construcción de un Estado cristiano. Taiping se llama y cosas por el estilo. No vamos a entrar en detalles porque no son importantes, pero digo, para que entiendan la presencia de este tipo de intervenciones, de fenómenos y cosas por el estilo. Además de una larga tradición de misioneros católicos, cristianos y de diversos grupos que frecuentan desde el siglo XVIII y XIX todas estas regiones. Y el fenómeno fundamental de China es que China va a ser todo un imperio en disgregación, va a haber un intento republicano que intenta sostener la unicidad del territorio, que va a ser fracasado, y digo, y para que les quede más o menos claro, a partir de las primeras décadas de 1900 empieza en China una larga guerra para ver si se sostiene la república o el imperio o la monarquía. Y en esa guerra aparece un partido nacionalista chino que va a ser importante porque lo vamos a seguir todo. Perdón, ¿a partir de qué época, hijo? La primera década o la segunda década del siglo XX, Natalia. Gracias. Digo, que es el Kuomintang. El partido Kuomintang, que es un partido que surge en esas épocas, va a ser el partido nacionalista chino importante, y para que quede claro, va a llevar adelante una guerra desde el año 10, 12 aproximadamente, por la independencia de China y pretendiendo expulsar de China a los invasores y al emperador y cosas por el estilo. Ustedes me van a preguntar, ¿cuál es la importancia del Kuomintang? Que durante los próximos 40 años el Kuomintang va a ser el que va a sostener todas estas guerras. En el seno del Kuomintang va a surgir después, hacia los años 15, 20, fuerzas de izquierda. Esas fuerzas de izquierda van a formar después el Partido Comunista Chino, aproximadamente en el 2021, y después, desde el 21 y 20 y pico en adelante, este conflicto dentro del Kuomintang, entre el Kuomintang tradicional y el partido, lo que después va a ser el Partido Comunista Chino, que es el PCC, sería el Partido Comunista Chino, encabezado por Mao, es una fuerza que surge desde este momento y muy tempranamente como partido nacionalista y republicano. Lo último, pero que sin entrar en mucho detalle, es lo que va a vivir la India. Creo que ya lo dijimos la vez pasada, la India va a tener un largo periodo desde 1700 y pico de penetración de compañías británicas. Lo digo como esquemático para que lo entiendan, no vamos a entrar en detalle, que va a tener que ver con esta presencia británica a partir de las compañías, lo que ellos llamaban las compañías, que son, por ejemplo, para que quede claro, la penetración holandesa en el sudeste asiático, en lo que sería Indonesia, es una compañía del año, en 1602, el reino de Nederland, por no decir Holanda porque no corresponde correctamente,
lo que pide es que se forme una sola compañía, porque eran tantas las compañías que se peleaban entre ellos que generaban quilombos que les costaba una mejor administración en la región, y forman una empresa como una empresa unificada o una compañía unificada. Ese modelo de compañías es el mismo modelo que va a utilizar Gran Bretaña en diferentes regiones. Ese sistema de compañías, que eran compañías privadas que participan de ocupación de territorios en la India desde el año por lo menos 1760 aproximadamente, sería a partir de la Guerra de los 7 años, que es del 56, de 1753 a 1763, va a seguir así hasta mitad del siglo XIX, en la cual ya después de una serie de levantamientos y conflictos y cosas por el estilo, Gran Bretaña va a decidir la formación del Virreinato de la India. Creo que el Virreinato de la India, no importa que sepan esta fecha, es de 1850 y pico, me parece que el 56. Pero digo, y ahí se constituye el Virreinato de la India, que es ya la constitución de un poder imperial constituido, más que imperial uno diría colonial, constituido con un ejército que domina y cosas por el estilo. Para que quede claro, ¿cuál es el problema con dominar la India? La India es un espacio de una grandísima población, una diversidad religiosa brutal, una diversidad lingüística brutal y una zona con diversos poderes locales muy fuertes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No era un estado central, ni mucho menos, ni centralizado, sino que eran múltiples regiones con diversidades muy importantes. Probablemente las menos, o sea, lo que más unificaba eran determinado tipo de tradiciones religiosas y ese tipo de cuestiones. Pero digo, después, para que quede más o menos claro, a principios del siglo XX en la India había 400 lenguas y dialectos. Digo, imagínense el quilombo que es operar sobre un lugar donde la diversidad era tan importante y tan fuerte. Repito, lo que sí tenían más unidad era alrededor de cuestiones más religiosas, aunque hay una fuerte fractura muy importante, sobre todo con la región del norte, en el cual en el norte de la India había una fuerte influencia, en el norte y en el este de la India, sí, en el este, norte y noreste, había una fuerte influencia musulmana, que sería como la continuidad, para que piensen en un mapa. ¿Tienen mapa hoy? No. De Afganistán y todo eso, ustedes vean, el mapa sería algo así, Afganistán, Pakistán, y después, bueno, Pakistán es la India, el espacio de la India musulmana sería, y es una zona contigua a Afganistán, que tiene una larga tradición musulmana desde... sobre esto es donde yo pensaba hacer en algún momento tipo algún canalcito de YouTube o algunas cuestiones de YouTube, porque no tenemos tiempo de explicar esto, y para llamar a alguien que sepa, se me complica en hacerlo participar de clases en este horario, y sería más piola que organicemos algunos eventos de esas características. Pero denme entre 4 y 6 semanas, porque exigen un trabajo de superproducción para un viejo como yo, que tiene graves dificultades para aprender el celular y hacerlo funcionar y cosas por el estilo, que voy a tardar. En la India hay una revolución, un levantamiento que se conoce a mediados del siglo, que sería lo que se llama el levantamiento de los cipayos. ¿Saben qué eran los cipayos? Se me fue más. Sí, los cipayos eran generalmente soldados que respondían a la ocupación inglesa en ese momento. Eran soldados locales que respondían al gobierno inglés. Sí.
Bueno, estas fuerzas se levantan hacia 1800 y pico y ahí se produce el fortalecimiento de el virreinato y cosas por el estilo. Piensen ustedes que este es el periodo en el cual Inglaterra empieza a tener una fuerte incidencia en Asia y en África, Asia y Oceanía. ¿Está claro o no? 1800 y pico sería lo que nosotros llamamos la época victoriana, pero digo, más o menos alrededor de esta, digo, el virreinato se constituye en 1850 y pico, es la misma época en la cual empiezan a ordenar de alguna manera lo que era Australia, Nueva Zelanda y cosas por el estilo, que habían sido hasta ese momento regiones ocupadas muy lábilmente y como cárceles, como región de depósito de presos y cosas por el estilo. Y a partir de estas épocas empiezan a tener otro tipo de presencia. Y en Egipto, que lo vamos a ver dentro de un rato, ahí empieza a haber toda una cuestión alrededor, digo, la gran penetración británica en Egipto, que es contemporánea a esto. Entre 1859 y 1869 se construye el Canal de Suez. La construcción del Canal de Suez es la obra de ingeniería más importante del siglo, seguramente. Piensen ustedes que es un canal artificial que recorre varios cientos de kilómetros, donde donde tiene que haber una serie de obras de esclusas y cosas por el estilo. Ese desarrollo fue muy grande, o sea, inclusive mucho más grande, si quieren, que muchas obras ferroviarias y cosas por el estilo, por el nivel de complejidad de la obra en ese momento. Esta obra se va a realizar con una empresa tripartita, que era, el proyecto era francés, la dirección de la obra en un primer momento es francés, la propiedad de la obra era la autoridad egipcia, que era como lo que había quedado el sultanato del Imperio Otomano, autonomizado con un rey local en ese momento. La tercer pata de esta sociedad tripartita era Gran Bretaña. La parte mayoritaria de la obra estaba en manos del rey de Egipto, pero esto duró, creo, la obra se abre en 1869, se inaugura oficialmente. Piensen ustedes que creo que en 1875, producto del endeudamiento del Estado egipcio con Gran Bretaña se apropia del canal completamente y ya se apropia de hecho del país. Entonces, más o menos hacia 1870, 80, ya Gran Bretaña empieza a tener, o sea, aunque es rey local, es como si fuese un territorio dominado. Entonces, profe. Sí. Esa intervención en Egipto y la intervención creo que en Turquía, que es por la misma época, es muy remanida acá en la revolución del 90, en el 90, digo, por esta idea de la intervención inglesa, con la cantidad de capitales adeudados que teníamos también. Hay diarios de la fecha que hablan mucho de este temor, porque Inglaterra opte por la misma vía ante el tamaño de endeudamiento que teníamos con ellos. Voy a decir algo que no corresponde abiertamente. No es por lo de la India y esas cosas. Si usted se acuerda, al gobierno de Rosas le producen varios bloqueos. En los años 30, 40, 50 se producen diferentes invasiones británicas, no solo acá, intentos acá fallidos, pero en Caracas, Venezuela, en México. Digo, la invasión de Maximiliano en México tiene, entre otras excusas, este tipo de excusas. En México hubo, o sea, no era una cuestión, lo del 90 es como algo que aparece acá, como, digo, igual la prensa local en el 90 dice barbaridades de todo tipo,
Pero, no, digo, yo creo que no lo comenté acá, no sé dónde lo comenté, el otro día lo dije. Hay una obra de un tal Martel que escribe una novela, se llama La Bolsa, en 1890, donde dice que la culpa de la crisis en el Río de la Plata y en Buenos Aires era de los judíos. No sé, eran 150 y pobres los que había en 1890 en la Argentina. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Y el crédito era con la Baring, no con la banca Rothschild o ese tipo de bancas que vos podrías decir que eran judíos y esas cosas, eran bancos, otra cosa. Pero digo, por eso digo, la prensa puede decir cualquier barbaridad. Pero hay una larga tradición de intervencionismo para el cobro de deudas desde 1815, 20 tranquilamente. Y en América Latina, antes que en la India, no es que por la India tienen miedo de lo que pasa acá o por Egipto tienen miedo de lo que pasa acá. Acá ya pasaban desde el 2030, Maximiliano. O sea, muy temprano es así. Más, se te mete la flota en el Paraná para garantizar el libre comercio para eso, digo. Pero insisto, México fue en diversas oportunidades invadido para el cobro de deuda. Me acuerdo de casos en México, me acuerdo en diversos lugares, pero de Caracas, México y el Río de la Plata, tranquilamente. En Chile también creo que hubo en algún momento, bueno, en Perú seguro. Así que no es una cuestión de que importamos desde Asia, al revés, la exportamos, Maximiliano. O sea, los primeros antecedentes son locales. No me enorgullece, te lo aclaro. O sea, no es un problema de que como los primeros antecedentes son locales, estoy más orgulloso. Bueno, esto sería terminar más o menos con Asia. Para terminar, lo que me queda del norte de África y de África es... África va a sufrir dos procesos importantes durante el siglo XIX. A fines del siglo XVIII aparece en Inglaterra algo que se llama la Asociación de Africanos. Asociación Africana o Federación, Asociación por África o Africana, que es una asociación británica que empieza a decir y a plantearse el interés sobre lo que pasa en África, literalmente, iba a decir, sí, en África. Ese interés que se va a observar en ese momento va a plantear una fuerte preocupación, y esa preocupación va a tender a diversos caminos de ocupación. África estaba ocupada, obviamente había habitantes locales. ¿Dónde había en África injerencia europea? Básicamente en la costa atlántica, mucho más que en la costa pacífica. ¿Está claro lo que estoy diciendo? No, estaban los portugueses, los españoles y cosas por el estilo. Profe, ¿estas ocupaciones dijo en el siglo XIX o siglo X o siglo XX? Anteriores, dije. Anteriores, por eso. Dije anteriores al XIX. Listo, gracias. Lo que dije es que a fines del 18, 1780 y pico, no me acuerdo el año, tampoco es importante, aparece en Inglaterra una asociación que se llama Asociación Africana, que empieza a mirar con cariño a África. Entonces, lo que va a pasar a lo largo de todo el siglo XIX son diversos intentos de penetrar en el territorio africano. ¿Qué quiero decir yo cuando digo penetrar en el territorio africano? En general, lo que se conocieran las costas. Entonces, desde 1800, tempranos 1800, ya al final de Napoleón o la caída de Napoleón, ya hay todo un intento, sobre todo en 1830, 1820, 1830, repito, después de la caída de Napoleón, de ocupación francesa en lo que sería el Magreb occidental. ¿Qué es el Magreb occidental? Calculen la zona de Argelia, Túnez y todo ese tipo de cuestiones. ¿Está claro o no? En el medio hay una penetración a fines del siglo XIX, que es lo que se llamaba Túnez o Tunisia, también de estas potencias. España tiene algunos enclaves que va a conservar, algo en Marruecos y cosas por el estilo, después lo va a perder rápidamente. Y se va a quedar con 2 o 3 pequeños lugares muy, muy puntuales y cosas por el estilo. Y
Y en Egipto va a haber una fuerte influencia francesa. ¿Se acuerdan ustedes que Egipto fue conquistada por quién a principios del siglo XIX? Pequeño saltamontes. Napoleón. Napoleón llega a Egipto, hace toda la rapiña de las antigüedades egipcias y cosas por el estilo. Por eso la gran parte de las antigüedades egipcias están en el Louvre y en el Museo Británico después. Y ahí se mete, al final empieza a participar Gran Bretaña, sobre todo en este momento que yo les acabo de decir, cuando forman esa empresa tripartita hacia 1850 y pico, que va a construir el canal de Suez, que después termina quedándoselo total y absolutamente Gran Bretaña. Entonces tenemos lo que sería el Magreb. El Magreb sería lo que era otomano. Discúlpenme cuando confundo turco con otomano, que no tienen... está mal confundir esas cosas. Pero digo, ¿qué sería el Magreb? Lo que nosotros llamamos África del Norte, sobre todo la parte atlántica de África del Norte. África Mediterránea, ¿no? ¿Qué? África Mediterránea, digo, ¿no? Todo lo que da el mar Mediterráneo, ¿no? Sí, sería la parte, si vos vieses un mapa físico, sería la parte de meseta, lo que sería la meseta africana del norte, que tienen nombres técnicos, no me acuerdo, Sirena, o sea, hay como diferentes... También África musulmana, ¿no? Le dicen. No, porque África musulmana tenés en el sur, tenés un montón de lugares, no confunda con... África musulmana tiene lugares en la parte de África negra muy fuertes desde muy temprano. Jorge era el que dijo eso, perdón. Sí. Sí, Timbuktu y algunas regiones muy tempranamente tienen o sea, lo musulmán, déjenlo, que estoy tratando de organizar como algunos clases grabadas, canal de YouTube o algo por el estilo que explique todo eso, pues es un quilombo y no nos va a dar el tiempo para todo. Entonces vamos a tener que tratar de incorporar otro tipo de modalidades y de materiales. Pero digo, ¿qué es lo que va a pasar todo el siglo XIX? Hay intentos de entrar en el territorio africano. ¿Dónde entran? Empiezan a buscar los grandes lugares de circulación. Tratan de rastrear el Nilo, buscar las fuentes del río Nilo y del lago Victoria y todo ese tipo de cosas. En general son ingleses, la mayor parte de estos aventureros. Muchos de ellos, hay algunos que tienen historias muy divertidas, búsquenlas porque son muy divertidas. Hay algunos que se pierden y que después los van a buscar a los 4 o 5 años, estaban perdidos. O sea, es una cosa... A ver, el famoso viaje de Stanley, que lo busca Livingstone, es hasta motivo de historietas. Bugs Bunny representando a Livingstone y todo eso. La película Apocalipsis Now, no sé si la vieron en algún momento, digo, si no la vieron, el que no la vea en los próximos 15, 20 días no aprueba esta materia. Pero digo, más allá de que yo tengo un enamoramiento con esa película, pero digo, el original de Apocalipsis Now, que es, ¿cómo se llama Coppola, sí, una película de... Martin Sheen. ¿Qué? Trabaja Martin Sheen. Trabajan todos, digo... Harrison Ford creo que trabaja en la película también, o sea, el elenco es y Marlon Brando también. Marlon Brando es el personaje. Pero volviendo a lo que estábamos hablando acá con el compañero Alexis, que hizo un comentario sobre esto, el cuento original habla sobre una patrulla perdida en África, Alexis, que es de Conrad, que además es muy gracioso porque Conrad es un escritor polaco, se llama Conrad y es polaco, así que es una cosa delirante. Digo, bueno, usted llama Ferrari, es de Teherán, así que podemos entender. Sí, igual se había cambiado el apellido Conrad. No, sí, obviamente porque termina viviendo en Inglaterra, pero digo, para que quede más o menos claro, el cuento original habla sobre una patrulla perdida ahí en esas regiones, en esas búsquedas de algunos personajes. Pero digo, usted cuenta el de Livingstone, hay 3 o 4 de esas historias muy parecidas, tipo de algún expedicionario que se pierde. Entonces,
lo interesante es que después aparecía un diario norteamericano o un diario inglés que pagaba la campaña para ir a rescatar a fulanito a cambio de que le manden notas cada tanto y cosas por el estilo. No, es una historia realmente de aventuras muy divertida. Yo siempre digo, es una película, si quieren desde el punto de vista de historia seria, muy mala, pero Garras es un peliculón que cuenta más o menos el delirio de esta época. Yo creo que la comenté, Garras es una película... ¿Cómo se llama el que trabaja? Michael Douglas trabaja, ahí trabajan varios. Val Kilmer. Sí. Tiene un elencazo también. Pero digo, sobre todo para Santini, que dijo quiénes actuaban, digo, en Apocalipsis Now, si vos te pones a mirar la cara de muchos de los que actuaron, es un delirio de actores. Es una cosa impresionante. Que además Harrison Ford hacía un papel del Canoero 3, más o menos. Tenía un papel medio de dibujado ahí. No era uno de los principales. Harrison Ford. Sí, no, pero un papel totalmente menor. Digo, después vos te decís, este tipo, digo, pero por eso, digo, los que tienen roles importantes son Martin Sheen, que además Sheen es latino, se llama Lizondo, una cosa muy graciosa. Y el otro es Marlon Brando, que tiene los Robert Duvall, el bailarín de tango. Robert Duvall también tiene un papel importante. Él se venía a bailar tango a la rotonda de San Justo con el virulazo, no sé si se acuerda. Sí. No, pero el elenco es delirante. Pero digo, volviendo al original que me interesó decir, empieza sobre un cuento sobre este tipo de aventuras que tienen que ver con el rescate de alguien de una brigada, de un grupete perdido en África. Después lo escriben, lo reescriben y lo ponen en el sudeste asiático y hacen la mejor película de Vietnam con un libro que no tiene nada que ver con Vietnam. Digo, esas cosas que puede hacer solamente el cine de algunos personajes como Francis Ford Coppola. Bueno, terminando. Entonces, ¿qué aparece? Aparece unos que buscan el origen de dónde está el lago Victoria, recorren el curso de los ríos más importantes de África, el Nilo, repito, pero está el Níger, está el río Congo. Por el río Congo ya creo que lo explicamos la vez pasada, hay todo un quilombo en la región del Congo, donde después, a partir de determinado tipo de conflictos, se va a quedar con ese territorio Leopoldo. Yo creo que se los planteé. Lo que se queda Leopoldo es una cosa, cuando uno ve el mapa del Congo que se queda Bélgica, es un mapa delirante. ¿Vieron en los dibujos, en las historietas, cómo es la forma donde aparece el texto, que es como un riñón, ¿no? Con un puntito. Bueno, el Congo es eso, tiene una salida al mar minúscula y se va inflando hacia el centro. Y se queda con eso el rey, porque es obviamente entre el territorio portugués, que es la zona de Angola y de todas esas propiedades portuguesas, y la zona de los ingleses. En el sur, sobre todo en la costa sur atlántica, aparece, yo ya lo nombré la vez pasada, lo vuelvo a nombrar, desde el siglo XVII también una colonia neerlandesa, que son los Boers. Vieron que habíamos hablado, yo hace un rato comenté la presencia de los neerlandeses en el sudeste asiático, en enclaves en China y en lo que se llama Indonesia y todo ese tipo de cuestiones. En esa misma época, si quieren un poco más, siglo XVII, XVIII, aparece la instalación de estos personajes neerlandeses en la zona, repito, sur atlántica, donde están, hay algunos lugares que se llaman Transvaal. Esto es muy, muy importante, no por algunas cuestiones del siglo XIX, como ser la guerra de los Boers. Hay una guerra de los Boers en 1898, 1880 y pico, 1890 y pico, a 1903. ¿Cuál es la importancia de los Boers en estas cuestiones? Que después los Boers se van a mezclar con los ingleses, sobre todo por la Segunda Guerra de los Boers, y van a formar, y esto va a formar lo que va a ser la Unión Sudafricana. Gran parte de los gobiernos del apartheid y la fundación de lo que es el apartheid
Gracias. Salud, profe. Aguanten un minutito. Menos mal que estoy vacunado contra todo y esas cosas. Bueno, gran parte de entender la lógica del apartheid sudafricano que aparece muy temprano en el siglo XX tiene que ver con estas comunidades boers, con estas comunidades neerlandesas, calvinistas y ese tipo de cosas. Pero básicamente tenemos esto, después aparece en el sur de en Sudáfrica, ya más en la zona del Índico y en el sur-sur, en el Cabo de Buena Esperanza, aparece una fuerte penetración británica. La guerra se produce cuando descubren grandes yacimientos, obviamente, de oro y se constituye lo que va a ser la región inglesa. ¿Qué tienen los ingleses en África? Digo en general, la parte de Egipto, Sudán, que sería toda una franja que sería como la del Nilo, en Sudáfrica una franja muy grande que sería Sudáfrica y lo que se llama Rodesia. Rodesia se llama Rodesia por Rhodes, saben eso, ¿no? Rhodes es uno de estos grandes conquistadores de la época. Y la zona, ¿vieron la panza de África? Disculpen la brutalidad, pero digo para ejemplificar, bueno, cuando se juntan en el Atlántico alrededor de lo que hoy es Nigeria, Togo y todo ese tipo de cosas, era el otro gran espacio británico. Entonces, si pensamos cuáles eran las zonas de influencia inglesa, era el Sudáfrica y lo que sería Rhodesia y todos esos lugares conquistados por Rhodes, el norte, la zona de Egipto, Sudán y todo lo que va alrededor del Nilo, y en la región de Nigeria también un par de lugares que están rodeados en general por zona de influencia francesa. ¿Cuál es la influencia francesa? Argelia, gran parte de Marruecos, Mauritania, Senegal, y lo que se llama Costa de Oro es... ahí en lo que se llama Costa de Oro primero se llama Costa de Oro, Costa de Marfil. Sí, eso digo, Costa de Marfil, Malí, no, los nombres van cambiando sucesivamente y tiene que ver con algo que vamos a ver en algún momento cuando empecemos a ver África, que veremos alguna clase introductoria, porque en África se juxtaponen conflictos diversos. Cuando digo conflictos diversos, digo, hay un conflicto, nosotros vamos a ver los procesos de liberación nacional cuando no está resuelto el problema étnico. Entonces, tenés una conflictividad extraña, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Porque nosotros hablamos de formación de estados en lugares donde no se piensa la estatalidad como la pensamos nosotros, y donde la estatalidad es impuesta por Occidente. Yo qué sé, agarra... El año pasado les mandé una película, creo que sobre Lumumba. La busco y se las vuelvo a mandar. No me acuerdo dónde está. Probablemente esté en el propio... Tampoco es para que la vean ahora, porque es algo que vamos a ver dentro de 4 meses, pero donde se ve muy claramente esto, Santini, ¿se entiende lo que estoy diciendo? O sea, cómo se van superponiendo conflictividades. Sí, como de la costa van al interior, porque después ya es interior corazón del continente, ¿no? Como a la extracción directa de diamantes, oro. Sí, pero el problema no es de la costa al interior, el problema es la diversidad étnica que hay, la diversidad, digo, vos tenés un continente donde había decenas de etnias. Esas etnias fueron invadidas por diversas potencias europeas, y esas diversas potencias europeas establecen fronteras. Las fronteras no tienen correspondencia con las etnias.
¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, una etnia te aparece el 70% bajo el control, no sé, cualquier cosa digo, de Francia, y otro bajo el control de Inglaterra. Cuando Inglaterra declara habilita la independencia, una parte va a tener, pero digo, la etnia está parte del otro lado, pero acá hay parte de una etnia con parte de otra etnia, y que a lo mejor tiene problemas de hace 5 siglos, donde una etnia era dominante, pero ahora deja de ser mayoritaria para ser minoritaria, pero al lado se invierten las relaciones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Con lo cual se superponen, se juxtaponen conflictividades diversas, y esas diversidad de conflictividades, repito, étnicas, nacionales, estatales, de clase. Agreguemos esto porque va a haber algunos sectores que se van a ver beneficiados y otros no. No podemos utilizar el modelo de clases tradicional europeo, pero sí existen trabajadores, explotadores y explotados en África también. O sea, tenés 3, 4 conflictividades que generan y religiosas. Entonces tenés una conflictividad totalmente diferente a la que tenés en América o cosas por el estilo. Antes Maximiliano hacía como una comparación entre lo que pasaba con las invasiones en Asia con las invasiones en América. Es difícil comparar, pero nosotros obligamos a partir del imperialismo y a partir del colonialismo a conceptualizar espacios territoriales con concepciones sociopolítico-culturales nuestras, europeas. O sea, el problema de la humanidad después del siglo XIX es que vos les imponés al planeta entero la lógica de la política liberal. Entonces vos decís, no, son dictadores, no, tienen modos antiguos, no respetan, y la verdad que tiene que ver con la imposición, y con la idea del imperialismo. Para terminar, yo quería que veamos esto, porque gran parte de lo que estamos viendo tiene que ver con esta idea del imperialismo. Creo que Alexis nombró antes a Livingstone, ¿no? Vos lo nombraste. Uno de los grandes teóricos de lo que es el imperialismo, tipos que justificaban la ocupación de los territorios de África en la superioridad de la cultura occidental desde el punto de vista económico, político, ¿cómo se dice? Cultural, tecnológico. Entonces era justificar de alguna manera una cosa muy común desde fines del siglo XVIII y todo el siglo XIX, son las grandes sociedades científicas, ¿no? Las sociedades geográficas, las sociedades históricas, las sociedades... que tiene una cosa muy interesante, son justificadas, en general son todas en Inglaterra, y que terminan haciendo todos justificando el imperio. Voy a decir algo, yo estudié antropología, fue uno de mis pecados de juventud, y una de las grandes contradicciones que yo tenía en mi juventud cuando estudié antropología, me duró poco, me duró más de lo que debía haber durado, pero bueno. Pero fue una experiencia linda en otro sentido. Aparte en una época de mierda, en el 76, 77 y 78, que hasta la antropología me resultaba interesante. Pero para que quede claro, uno de los grandes problemas es que toda la antropología es como una gran ciencia del imperio. Porque surge como una ciencia del imperio y se desarrolla como una ciencia del imperio. Después, obviamente, aparecen miradas críticas y cosas por el estilo, pero su origen es claramente la ciencia de la dominación imperial. Inclusive gran parte de los antropólogos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, son los grandes teóricos del imperialismo. Entonces, ¿cuáles son? Lo último que me interesaba marcar o ver hoy es cuáles son las grandes teorías que empieza a ver que justifican el imperialismo. En general, ¿cuáles son? La supremacía religiosa, la supremacía cultural, la supremacía tecnológica, que lo que estamos haciendo lo hacemos por el bienestar del otro, o sea,
nosotros le estamos llevando al otro salud, educación y cosas por el estilo, cosa que es mentira, obviamente. Es el darwinismo social, profe, y la idea de progreso, digamos. Sí, el darwinismo social es otra cosa, Diego, me parece. Porque el darwinismo social vos lo podés pensar también dentro de la Argentina en un sentido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Es el darwinismo, no el darwinismo social. Claro. Disculpe, yo alguna vez había leído la expresión la carga del hombre blanco, como justamente esta responsabilidad del hombre blanco de cargar sobre sus espaldas. El que nombraste vos, Levingston, todos esos tipos, pero esos son miradas, sí, son eso, pero son miradas muy vinculadas a la influencia religiosa cristiana. Cuando digo cristiana me refiero al amplio espectro cristiano, ¿no? O sea, no al catolicismo y la idea de la estructura católica, sino los misioneros jóvenes. A ver, va a sonar un poco desordenado, en algún momento del año se nos irán ordenando algunas cuestiones. Gran parte de los quilombos en Nigeria, no sé si alguna vez escucharon en los últimos años Boko Haram. Boko Haram es un grupo guerrillero que en una época lo vinculaban a Bin Laden y cosas por el estilo, que secuestra, en una época era un quilombo porque secuestraba chicas cristianas. Digo, Nigeria es un país dividido entre musulmanes y cristianos. Digo, hay otros que están divididos entre musulmanes y religiones africanas, hay otros que están, digo, no estoy diciendo, digo, la multiplicidad de conflictividades que se dan en este tipo de regiones. En uno de estos lugares nosotros hubo en los 60 una guerra muy famosa que fue la guerra de Biafra, que tenía un componente étnico, o sea, era una de las etnias débil, digo, porque muchas de estas etnias fueron como vasallos de otras en algún momento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Los masái dominaban a los, no sé, hotentotes, ponele, estoy diciendo cualquier barbaridad. Pero digo, y de repente, en un lugar, una de estas etnias termina siendo minoritaria y la potencia imperial decide darle el peso del poder estatal a la otra minoría, entonces, o a la otra etnia. Entonces generó una serie de quilombos que van a hacer que África sea un continente. En los últimos años, a Alexis, que le gusta decir cosas que leyó y cosas por el estilo, y me parece muy piola y muy interesante, se habla de los estados fallidos en el Medio Oriente. Entonces se habla de esta idea de estados fallidos, ¿no? Siria es un estado fallido, Irak es un estado fallido, Libia, digo, todos los lugares donde se metieron los yanquis hicieron mierda, eran estados fallidos, por eso se tuvieron que meter y hacer pelota a esos países. Pero digo, África es un continente, voy a decir una animalada, es un continente fallido en un sentido, desde el punto de vista de esa mirada europocéntrica o blancocéntrica, ¿no? De pensar, ¿pero por qué? Porque vos los sometiste a una invasión que les introdujo nuevas religiones, nuevos modos de producción, una cultura extractivista. Digo, ahora está muy de moda esta cuestión por las miradas verdes o medioambientales sobre el desarrollo, pero entonces vos decís, bueno, pero es un continente que sufre terribles crisis ambientales, pero las crisis ambientales son producto de lo que ha hecho el hombre en los últimos 200, 300, 400 años. El medio ambiente no tenía estos problemas hace 500 años. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, y donde han sido sometidos, insisto, para que quede más o menos claro, el continente americano sufrió lo mismo, pero son 500 años de dominación. Entonces, en esos 500 años de dominación, y además hay una cuestión muy diferente en el continente americano, porque el continente americano fue europeizado en un sentido. Cuando digo europeizado en un sentido, el 80% o el 70% de los que estamos acá venimos de los barcos. Salvo Alexis, que viene de Teherán, pero bueno.
Digo, todo lo demás venimos de familias españolas, italianas, el propio Alexis con apellido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces, gran parte de las sociedades donde nosotros vivimos, y no estoy faltando el respeto a los a los que provienen de familias con influencia originaria ni nada por el estilo, pero digo, es un continente europeizado. ¿Me siguen más o menos o no? África no fue un continente europeizado, fue un continente donde hubo una pequeña franja dominante que en un momento se fue. Y lo que hizo fue dejarle solo los quilombos. No sé, ¿se entiende lo que estoy diciendo? O sea, había etnias diferentes, o sea, podemos decir que a todos los problemas originales que ya tenían los africanos se le sumaron todos los problemas derivados después de la ocupación europea, porque también me imagino que entre los negros se debían dar de lo lindo, entre distintas tribus y cosas por el estilo. Pero a ver, yo siempre doy el mismo ejemplo, la esclavitud. Nosotros, la esclavitud fue una de las cuestiones básicas de la acumulación capitalista. O sea, el modelo de acumulación capitalista que permite en el siglo XVIII la revolución industrial tiene mucho que ver con la acumulación producto de la esclavitud. Porque durante varios siglos fue uno de los grandes fuentes de acumulación de capital. ¿Se entiende? La venta de esclavos. La venta de esclavos, los esclavos no venían de territorios británicos. ¿Quiénes eran los principales comerciantes de esclavos del planeta? Ingleses y portugueses. ¿Qué? Sí. No, digo que decían que en las costas, estábamos viendo el año pasado, había tribus de negros que capturaban negros para vendérselos a los portugueses o a los ingleses o a los holandeses. Pero eran tribus que la esclavitud era una tradición de la región, de la región que yo estaba nombrando antes, que sería la panza de África, esta región de donde estarían, no sé, Nigeria, Camerún, el Congo, Gabón, todo ese tipo de lugares. Que Angola, que después tiene... Entonces, ¿qué era? Era una estructura de dominación. Capturaban esclavos, una tribu capturaba a otra tribu. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Eso se lo daban a los portugueses y los portugueses los convirtieron en mercancía. ¿Qué quiere decir convertir algo en mercancía? Sacarle a un producto un beneficio económico. O sea, vos agarras un producto que vale 2, que era una chapita, y lo convertís en un microchip, lo convertiste en una mercancía que vale mucho más que antes. ¿Qué hicieron esto? Una persona sojuzgada por otra, la mercantilizaron y la multiplicaron su precio por mucho. Le tiraban unas moneditas, unos espejitos de colores a los portugueses a los de esa tribu, los ingleses le daban a los portugueses una pequeña parte del beneficio y generaban el gran beneficio. Ese beneficio es la acumulación originaria, en algunos casos. ¿Qué es la acumulación originaria? La acumulación que necesita el capitalismo para ese tipo de despegue. Para la revolución industrial vos tenías que tener una acumulación previa que te permite, si no se hubiese dado la revolución industrial. Digo, ¿por qué la revolución industrial se dio en Inglaterra y no se dio en otros lugares? Hay un montón de historiadores que tratan de explicar por qué se dio en Inglaterra y no en Francia. Hay diversas explicaciones. Algunas que dicen culturales, las miradas de Weber y todo ese tipo de paparruchadas. Políticas, económicas. Sí, hay una que a mí me parece la que más me gusta, que era la sociedad más monetizada de Europa. Es la sociedad que tenía más moneda. Y vos necesitas, además de los avances tecnológicos y técnicos y cosas por el estilo, moneda para generar mercado. Pero digo, los que hacían la moneda y esa acumulación eran los británicos en general. Acá se ve un ejemplo menor, digo, no es menor desde el punto de vista moral, pero es menor desde el punto de vista económico, de cómo fue el saqueo de África. ¿A ustedes les habrán dado en algún texto y alguna vez las venas abiertas? Digo, nadie escribió las venas abiertas de África y sería porque ese es digo, sí, Fanon probablemente. Pero digo, esta es una de las cuestiones más importantes para entender esta idea y es el continente más sojuzgado por el imperialismo. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no?
¿Por qué? Porque su ocupación coincide con el desarrollo del imperialismo. Entonces, estas ideas de superioridad racial, superioridad cultural, no me acuerdo si fue Diego o Maximiliano que dijeron la cuestión de las miradas positivistas. Cuando digo el darwinismo, es el darwinismo, no el darwinismo social, porque ahí no había darwinismo social, ahí había directamente darwinismo, la dominación de los superiores por los inferiores, ¿se entiende? De uno sobre los otros. Digo, claramente... Más biologicista, ¿no? Digamos. Sí, en algunas miradas son de origen biologista, pero digo, son diversas, ¿eh? O sea, había una paleta de justificaciones, las morales, las ideológicas, las políticas, las tecnológicas, las económicas, y el Imperio Británico utilizó todas. O sea, tenían su gran... Depende para qué, usaban las que más les convenía a los ingleses. Pero digo, insisto, a diferencia de otros lugares donde el efecto del imperialismo es diferente, en África me parece, generó un caos que se puede ver en los resultados. Hay algunos textos que de los que les mandé, que plantean bastante estas cosas. Bueno, jóvenes, preguntas. Ya dimos 1:40 y largo, así que alguna pregunta, algo. Vamos a empezar con Europa siglo XX. Vamos a arrancar con los nacionalismos y esas cosas el lunes, ¿no? Sí. El lunes hay clases, sí, totalmente, porque el lunes es el lunes y sí, porque antes iba a ser feriado puente y ahora no. Cierto, ahora me acuerdo. Bueno, ¿alguna pregunta? No de mi parte. Por ahora no. Si están aburrides, se ponen a leer la bibliografía. Y tienen un par de películas, tienen bibliografía, todas las clases yo les nombro 2 o 3 películas, si están aburridos las miran. Y si no, miran el programa, que hay 48 películas diferentes. Más. O sea, yo estoy tratando de evitar que se aburran en la cuarentena. O sea, si Fernández nos encierra, cosa que creo que debería hacer, y yo sería feliz, digo, entiendo que yo más o menos la puedo pilotear y que hay un montón de gente que no la puedo pilotear y entiendo las situaciones diversas. Pero digo, lo único que nos salva de tener una catástrofe es algún freno en estos momentos. Pero ya que van a estar aburridos y encerrados, lean los textos, miren las películas. Si quieren que yo les diga qué película o qué texto, me escriben y yo les voy a contestar, porque hasta estoy amable para eso. ¿Ninguna pregunta? No, gracias. No, profe, por ahora no. No, profe. No. Ya tomé lista porque estoy re tecnologizado y aprendí a hacerlo, así que me canchete. Tardé 10 minutos en volver, pero estoy re canchete. No sé ni lo que hice, voy a tener que practicar para ver qué habré hecho para ahora. ¿No? Bueno. Vayan con Juan y diviértanse mucho. Gracias, profesor. Buenas Intentaremos. Gracias. Juan los espera en 20 minutos más o menos, media hora. Gracias.